Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana García y estoy actualmente cursando el quinto cuatrimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Vizcaya de las Américas. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que nos interesa a todos, que son los derechos humanos. Como primer punto vamos a ver el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y a la libertad, es a no estar sometido a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión, de expresión, de educación, de trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley, garantizados y utilizados en ella a través de los tratados internacionales, a los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas determinadas en situaciones vulnerables y abstenerse a actuar en forma determinada. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La discriminación es un derecho transversal en el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, es uno de los más importantes para los derechos humanos. Otros conceptos de los derechos humanos. Los tratadistas del derecho internacional los definen como derechos fundamentales en que el ser humano posee por el simple hecho de serlo, por su propia naturaleza y dignidad, derechos que son inherentes y que lejos de nacer con una concesión de la sociedad política han de ser consagrados y garantizados. De la mitad del siglo XX hacia acá, se ha retomado de forma distinta la idea de los derechos humanos, por lo que se hace conveniente realizar un análisis de su concepción. La idea de su designación original consistió en equipararlos con los derechos civiles. Los derechos humanos son inalienables. ¿Qué quiere decir? No deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Algunos de los derechos humanos más importantes son: todos los seres humanos deben de nacer libres e iguales. Todas las personas tienen los mismos derechos proclamados en esta carta, es decir, en la Carta de los Derechos Humanos. Todo individuo tiene derecho a la vida, libertad y seguridad. Nadie será sometido a esclavitud ni a servidumbre, entre otros muchos más. Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y en el valor de la persona, y en la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el proceso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Así que tomemos en cuenta nuestros derechos humanos, todos los tenemos que tener, es algo súper importante para todos y que todos debemos de conocer. Muchas gracias.